Clara, con el alma desgarrada, buscó refugio desesperada en un viejo convento, con un corazón roto como su único equipaje. Pensó que sería apenas un refugio precario para su espíritu atormentado, un lugar donde el silencio envolvería el eco de su desamparo. Pero al sentir la austera madera del rosario entre sus dedos, una inquebrantable voz interior le susurró: «Esto cambiará a Clara para siempre». Usted ya imaginó el desgarro de ser abandonado por quien más amaba y encontrar en la soledad la fuerza insospechada para reconstruir no solo su propio mundo, sino el de muchos más. Parece el guión de una película dramática, un relato que solo la ficción podría idear, pero sucedió de verdad en un olvidado valle de Castilla y León, en el turbulento año 2018. Y lo que Clara encontró no era el final de su existencia, no era un mero consuelo para su dolor, sino el inicio de un legado de amor, compasión y esperanza, un faro que brillaría con un impacto verdaderamente épico. Por favor, antes de sumergirse en los profundos abismos de esta historia conmovedora, les pido humildemente que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal y compartan con nosotros desde qué rincón del mundo están presenciando este relato que promete tocar las fibras más íntimas de su ser. Su apoyo es la luz que alimenta nuestra misión de contar estas historias que necesitan ser escuchadas. No se pierdan ni un solo detalle. La vida de Clara es un testimonio de resiliencia y fe que merece ser conocido. Su comentario y su like nos ayudan a llevar esperanza a más personas. Gracias de corazón. El viento soplaba con una ferocidad inusual aquel día de su 15º cumpleaños, un presagio quizás del huracán que estaba a punto de desatarse en el pequeño mundo de Clara. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de una niña y la promesa de una vida sin preocupaciones, ahora reflejaban un vacío abismal, un abismo que se había abierto cuando las últimas palabras de su padre resonaron en el aire, frías y sin arrepentimiento. «Ya no puedo más, no soy tu padre y no tengo espacio para ti en mi vida». Esas palabras no fueron un adiós, sino una sentencia, una condena al olvido pronunciada por la única figura paterna que había conocido. De repente, la casa que había sido su hogar se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Sus puertas se cerraron de golpe, dejando a Clara sola en la acera, con una pequeña mochila que apenas contenía los restos de su infancia, y el eco de una traición que le helaba la sangre. No había lágrimas al principio, solo un shock paralizante, un hormigueo gélido que recorría sus venas, negándose a aceptar la cruel realidad. ¿Cómo podía el amor de un padre desvanecerse tan abruptamente como una sombra al amanecer? La desesperación la empujó a vagar sin rumbo por las calles empedradas de la ciudad, una figura diminuta y vulnerable en medio de la indiferencia de un mundo que parecía no advertir su existencia, su agonía silenciosa. Cada esquina doblada era un nuevo muro, cada rostro desconocido, un recordatorio de su soledad. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que a ella le parecían burlas, promesas de un nuevo día que nunca llegaría para ella. Fue entonces, en el crepúsculo de su esperanza, cuando sus ojos tropezaron con la imponente silueta de un convento, sus viejas paredes de piedra prometiendo un tipo de refugio distinto, una paz que el mundo exterior le había negado. Sin pensarlo dos veces, como arrastrada por una fuerza invisible, llamó a la pesada puerta de madera. La hermana superiora, con sus ojos sabios y una mirada que irradiaba una compasión casi divina, la recibió. Clara, con la voz quebrada y el cuerpo tembloroso, apenas pudo balbucear su historia, un relato de abandono y desolación. La hermana Sofía escuchó con una paciencia infinita,
sus manos rugosas acariciando el cabello revuelto de la niña, ofreciéndole no solo un techo y comida, sino la promesa de un amor incondicional, una familia nueva, anclada en la fe. Así fue como Clara entró en el mundo de los hábitos y el silencio, donde los cánticos gregorianos reemplazaron el bullicio de la ciudad y el aroma a incienso se volvió más familiar que el perfume de las flores silvestres. Los primeros meses fueron una lucha. El dolor de la herida, aunque cubierta por el bálsamo de la bondad de las hermanas, seguía latente. Una cicatriz pulsante que a veces la asfixiaba en medio de la noche. Se preguntaba si realmente había encontrado su lugar, si la paz que sentía era genuina o solo un espejismo en su desesperada búsqueda de pertenencia. La vida monacal era estricta, demandante, pero también le ofreció una estructura, un propósito que su vida anterior había perdido. Aprendió a rezar, no como un mero acto de fe, sino como una conversación íntima con algo más grande que ella misma, una fuente inagotable de consuelo y fuerza. Las hermanas se convirtieron en sus mentoras, sus confidentes, y poco a poco Clara comenzó a florecer, a encontrar su propia voz dentro del coro de susurros y oraciones. Pero a pesar de la calma que había encontrado, una inquietud sutil persistía en su interior. Sentía que su fe, aunque profunda y sincera, no estaba siendo utilizada en su máxima expresión. Quería hacer más, trascender los muros del convento y llevar esa luz que había descubierto a aquellos que, como ella, se sentían perdidos y olvidados. La vida del convento era de contemplación, y si bien valoraba cada momento de meditación y estudio, una parte de ella anhelaba la acción, el servicio tangible. Se preguntaba si su propósito iba más allá de las oraciones silenciosas y los trabajos cotidianos dentro de los muros. ¿Habría un camino para ella donde pudiera combinar su profunda espiritualidad con una entrega más activa al mundo, a los necesitados? La respuesta, o al menos un indicio de ella, llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras ayudaba a la hermana Sofía a revisar los viejos archivos del convento, sus ojos se detuvieron en un documento amarillento, casi olvidado. Era un registro de propiedades de la orden, y entre la lista de pequeñas donaciones y legados piadosos había una mención a una granja en ruinas en un lugar llamado Valle Escondido, lejos, muy lejos de la ciudad. El documento describía una propiedad vasta pero completamente abandonada, un terreno fértil que alguna vez había sido próspero, pero que ahora se encontraba devorado por la maleza y el olvido. La hermana Sofía suspiró, recordando los viejos tiempos, cuando esa granja había sido una fuente de sustento para el convento. «Es una pena», murmuró la anciana, «una pena ver tanta tierra desperdiciada. Pero no tenemos los recursos para revivirla, Clara. Los tiempos son difíciles para nuestra orden, los donativos escasean y mantener este convento ya es una lucha constante». Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Las finanzas del convento estaban en un estado precario y el futuro de su nueva familia no estaba garantizado. La idea de un lugar abandonado, lejos de todo, empezó a germinar en su mente, una pequeña semilla de posibilidad. Esa noche, la granja de Valle Escondido ocupó sus sueños. Visualizaba campos verdes, animales pastando y personas trabajando con alegría. No era solo un lugar, era una promesa, una oportunidad de crear algo nuevo, de transformar la desolación en vida. Se lo planteó a la hermana Sofía con un entusiasmo que no había sentido en años. La hermana la miró con asombro, luego con una mezcla de preocupación y admiración. Clara, con apenas 20 años, proponía una aventura que parecía descabellada. Ella no tenía experiencia en agricultura ni en gestión, solo una fe inquebrantable y una voluntad de acero.
Pero la hermana Sofía, que conocía la resiliencia de Clara y el brillo en sus ojos, sabía que no era una idea disparatada, sino una llamada, un designio. «Es una empresa enorme, hija», le dijo la hermana Sofía, con una voz cargada de cautela. «Esa granja está en un estado lamentable, completamente en ruinas. No hay agua corriente, ni electricidad, las estructuras están podridas. Sería comenzar de cero, y no tenemos dinero, ni recursos, ni personal para una tarea semejante. ¿Estás segura de que entiendes la magnitud de lo que propones? No es solo mudarse a un lugar apartado, es enfrentarse a la desolación misma, y con la poca experiencia que tienes, el riesgo es enorme». La cara de Clara no decayó ni un ápice. Sabía que el camino sería arduo, que los obstáculos serían colosales. Pero la visión de esa granja, de esa tierra esperando ser cultivada, se había arraigado profundamente en su alma, como una raíz inamovible. Le explicó a la hermana Sofía que no lo veía como un sacrificio, sino como una extensión de su vocación, una manera de servir a Dios, no solo con la oración, sino con el trabajo de sus manos y el sudor de su frente. «Hermana, la fe mueve montañas», dijo Clara con una convicción que resonaba en la pequeña oficina. «Si esa tierra está abandonada, es una oportunidad. No tenemos recursos, es cierto, pero tenemos fe. Y yo tengo la fuerza, el deseo ardiente de hacer algo, de no quedarme de brazos cruzados mientras nuestra comunidad lucha. Con la bendición de Dios y vuestra confianza, estoy segura de que encontraremos la manera. No pido lujos, solo la oportunidad de intentar, de sembrar algo donde ahora solo hay olvido. ¿Qué tenemos que perder? Quizás es precisamente en la mayor carencia donde se encuentra la mayor bendición. No sé cómo lo haré, pero siento que este es mi camino, el siguiente paso que debo dar». La hermana Sofía la observó en silencio, una mirada profunda que sopesaba cada palabra, cada gesto de la joven monja. Había algo en Clara, una luz inextinguible, una determinación que la hacía diferente, especial. Ella había sido una niña rota, y ahora era una mujer con una fe inquebrantable, una voluntad de hierro forjada en el dolor. La hermana sabía que la vida en el convento era segura, predecible, pero que a veces, para que una vocación floreciera de verdad, era necesario salir de la zona de confort, enfrentar lo desconocido. Los ojos de Clara brillaban con una intensidad tal que era imposible ignorarlos. Era una fuerza de la naturaleza disfrazada de monja. Finalmente, la hermana Sofía asintió lentamente, una sonrisa suave asomando en sus labios. «Que así sea, hija», dijo, con una mezcla de temor y esperanza. «Ve y haz lo que tu corazón te dicte. Te daremos nuestra bendición y todo el apoyo que podamos, aunque sea escaso. Que Dios te guíe en este nuevo camino, y que esta granja se convierta en lo que está destinada a ser a través de tus manos. Pero debes entender que esta decisión no es solo tuya, sino que la orden deberá aprobarla y convencerlas de enviar a una joven monja sin experiencia a una granja en ruinas, sin recursos y lejos de todo, no será tarea fácil. ¿Estás preparada para enfrentar la oposición y la incredulidad, Clara? Porque sé que la habrá, y mucha». Clara asintió, su corazón latiendo con una emoción renovada. Estaba lista para cualquier desafío, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Sentía que el destino la estaba llamando, que esa granja en ruinas y olvidada era el lugar donde su verdadera misión estaba esperando para ser descubierta. Pero lo que no sabía era que el viaje hacia su nuevo hogar sería solo el principio de una serie de pruebas y revelaciones que pondrían a prueba cada fibra de su ser, y que el abandono que había sufrido años atrás, de alguna manera extraña e incomprensible, regresaría para enfrentarla nuevamente. El trayecto hacia Valle Escondido
fue tan desolador como la descripción que la hermana Sofía le había dado de la granja. El viejo autobús que la llevó era destartalado, con los asientos rotos y las ventanas empañadas, un reflejo perfecto del paisaje que se desplegaba ante sus ojos. A medida que se alejaban de la ciudad y se adentraban en la España rural más profunda, los campos cultivados daban paso a tierras baldías, salpicadas de arbustos secos y alguna que otra casa de labranza abandonada. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra y humedad, un aroma que a Clara le pareció el aliento mismo del olvido. El autobús se detuvo en un cruce de caminos polvoriento, en medio de la nada. El conductor, un hombre de rostro curtido y pocas palabras, le indicó el camino con un gesto de cabeza. «Por ahí, monja, al final del sendero. No hay más autobuses hasta la semana que viene». Clara descendió, sintiendo el peso de su pequeña maleta y el frío de la soledad. Frente a ella se extendía un camino de tierra, estrecho y serpenteante, flanqueado por árboles viejos y retorcidos que parecían fantasmas en la distancia. El sol ya comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos rojizos que presagiaban una noche solitaria. Caminó, el silencio abrumador solo interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus sandalias y el canto monótono de los grillos. La granja, cuando finalmente apareció entre la maleza, era una visión aún más lamentable de lo que había imaginado. Las paredes de piedra estaban derruidas en algunos puntos, el tejado hundido y las ventanas, cubiertas de telarañas y cristales rotos, se asemejaban a ojos vacíos. Un viejo letrero de madera, carcomido por el tiempo, colgaba precariamente sobre la entrada principal, sus letras descoloridas apenas legibles. Granja El Renacer. Una ironía cruel, pensó Clara, para un lugar que parecía haber muerto hacía décadas. El patio estaba invadido por la maleza, los viejos aperos de labranza, oxidados y cubiertos de polvo, yacían abandonados, como esqueletos de un pasado glorioso. El granero, con sus puertas caídas, revelaba un interior oscuro y lleno de telarañas. El aire olía a moho y a tierra húmeda, una combinación que a algunos les habría parecido repulsiva, pero que Clara, extrañamente, encontró acogedora, como un abrazo de la tierra misma. Entró en la casa principal con un nudo en el estómago, pero también con una extraña sensación de propósito. El interior era aún más sombrío, lleno de polvo y escombros. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían figuras fantasmales. La oscuridad de las habitaciones era casi palpable, una densa capa que se aferraba a cada rincón. Se imaginó a las familias que habían vivido allí, riendo, trabajando, soñando. Sus ecos parecían flotar en el aire, fantasmas de una vida que ella debía revivir. Pasó las primeras noches durmiendo en un viejo colchón en el suelo, bajo un cielo estrellado que se colaba por el tejado roto, sintiendo el frío de la soledad y la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Las ratas corrían por los rincones y el viento silbaba a través de las ventanas rotas, creando melodías fantasmales. No había agua, no había electricidad, solo el sonido de la naturaleza y el constante recordatorio de su vulnerabilidad. A pesar de todo, no sentía miedo, sino una determinación inquebrantable. Cada día, Clara se levantaba antes del amanecer, impulsada por una energía que parecía brotar de la misma tierra. Su primera tarea fue limpiar. Barrió el polvo de siglos, recogió los escombros, arrancó la maleza que se había apoderado de cada rincón. Sus manos, antes acostumbradas a las delicadas labores del convento, ahora estaban agrietadas y sucias, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, la luz de quien encuentra un propósito más allá de sí misma. Se dedicó a aprender.
Consultó viejos libros de agricultura que encontró en el pequeño pueblo cercano. Habló con los pocos ancianos que aún recordaban los tiempos de gloria de la granja. Aprendió sobre los ciclos de la tierra, sobre el agua, sobre las semillas. Poco a poco, con cada metro de maleza arrancada, con cada piedra removida, la granja comenzó a revelar su potencial, su promesa oculta. Los meses se convirtieron en años. Clara, con la ayuda de algunos voluntarios de la orden que la visitaban esporádicamente y con los escasos ahorros del convento, comenzó a reparar las estructuras, a reconstruir los techos, a arreglar las tuberías. Aprendió a cultivar, a cuidar de los animales, a usar las herramientas de la granja. Sus músculos se endurecieron, su piel se curtió bajo el sol, pero su espíritu se fortaleció con cada nuevo desafío superado. La granja comenzó a transformarse, lentamente, pero de manera innegable. Los campos, antes yermos, ahora estaban sembrados con trigo, maíz y hortalizas. Los viejos establos, antes vacíos y derruidos, albergaban ahora unas pocas gallinas, algunas cabras y un par de cerdos, que habían sido donados por las comunidades cercanas, conmovidas por la historia de la joven monja. Clara no solo trabajaba incansablemente, sino que también rezaba. Rezaba por la lluvia, por la cosecha, por la salud de sus animales. Pero sobre todo, rezaba por la comunidad, por los más pobres, por aquellos que no tenían nada. Su granja, aún modesta, ya se había convertido en un refugio, un pequeño oasis de esperanza en medio de la desolación rural. Pero su mayor desafío estaba aún por llegar, uno que pondría a prueba no solo su fe y su resiliencia, sino también su capacidad de perdonar lo imperdonable, y que la conectaría de nuevo con su pasado de una manera que jamás hubiera imaginado. 5 años habían transcurrido desde aquel día en que Clara, una monja de apenas 15 años, había sido abandonada a su suerte, y ahora, con 20 años cumplidos, su semblante irradiaba una madurez y una paz que desafiaban su corta edad. La granja, el renacer, que había sido su refugio y su lienzo, se había transformado bajo sus manos. Ya no era un conjunto de ruinas olvidadas, sino una explosión de vida y color en el corazón del valle escondido. Los campos que antes estaban invadidos por la maleza ahora se extendían como mantos verdes y dorados, ondulando suavemente bajo la brisa, repletos de trigo, maíz y una variedad de hortalizas que abastecían no solo al convento, sino a las familias más necesitadas de los pueblos cercanos. El viejo caserón, una vez oscuro y lúgubre, había sido restaurado con esmero. Sus paredes de piedra lucían limpias y robustas. El tejado, reparado y con tejas nuevas, protegía el hogar del viento y la lluvia. Las ventanas, ahora con cristales brillantes, dejaban entrar la luz del sol, iluminando un interior acogedor y lleno de vida. En el patio, donde antes solo había maleza y óxido, florecían un jardín de hierbas aromáticas y flores silvestres, un pequeño Edén que atraía a mariposas y abejas, llenando el aire con un dulce perfume. Los establos, reconstruidos con madera robusta, albergaban ahora un próspero rebaño de ovejas, algunas vacas lecheras, cerdos y una numerosa población de gallinas que ponían huevos frescos cada mañana. El sonido de los animales, el murmullo del viento entre los árboles y el canto de los pájaros se habían convertido en la sinfonía diaria de la granja, una melodía que celebraba la vida en su máxima expresión. Clara, lejos de la imagen estereotipada de una monja recluida, era una figura activa y vibrante, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro bronceado por el sol, pero con unos ojos que irradiaban una compasión y una sabiduría que parecían infinitas. Su jornada comenzaba antes del amanecer, con las primeras oraciones, seguidas por el ordeño de las vacas, el cuidado de los animales, el trabajo en los campos,
la preparación de las comidas para todos los que vivían y trabajaban en la granja. No había tarea que ella considerara demasiado humilde o demasiado difícil. Trabajaba codo a codo con todos, predicando con el ejemplo, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. La historia de la joven monja que había transformado una granja en ruinas en un oasis de prosperidad se había extendido por los valles y montañas de la región. Los campesinos, los pastores, las familias humildes que habían conocido la miseria y el abandono, veían en Clara no solo a una líder, sino a una salvadora. Su granja se había convertido en un centro de esperanza, un lugar donde nadie era rechazado, donde el trabajo dignificaba y la fe sanaba. Los desempleados, los desheredados, los que habían perdido todo, encontraban en el renacer una segunda oportunidad. Clara les daba trabajo, un techo, comida y, lo más importante, les devolvía la dignidad. Les enseñaba a cultivar la tierra, a cuidar a los animales, a construir y a reparar. No les pedía nada a cambio, solo honestidad y esfuerzo. Muchos de ellos eran hombres y mujeres que habían llegado con el espíritu quebrado, pero bajo la guía y el apoyo de Clara florecían, encontrando un nuevo propósito en sus vidas. La comunidad la apreciaba, la veneraba, la llamaban Hermana Clara del Valle, y su nombre era sinónimo de bondad, generosidad y milagros. Los domingos, la pequeña capilla de la granja se llenaba de gente de todas las edades, de todas las condiciones, que venían a escuchar sus sermones, a recibir su bendición y a compartir la paz que emanaba de su presencia. Clara predicaba un evangelio de amor práctico, de fe en acción, de una compasión que no se quedaba en las palabras, sino que se manifestaba en cada gesto, en cada semilla plantada, en cada mano extendida. Pero la vida, como un río impredecible, siempre encuentra la manera de conectar pasados y presentes, de tejer hilos que creíamos cortados. Y así fue como, en un día soleado de primavera, el pasado de Clara, bajo la forma de un hombre solitario y cansado, se cruzó con el presente que ella había construido con tanto esfuerzo, sin saber que el destino preparaba una revelación que sacudiría los cimientos de su mundo y el de aquel que la había abandonado, enfrentándolos a una verdad tan hermosa como dolorosa. Mientras tanto, en la carretera que serpenteaba a través de los valles y colinas de Castilla y León, un hombre de rostro ajado y mirada perdida conducía un viejo camión de carga. Su nombre era Ricardo, y su vida era un collage de arrepentimientos y decisiones equivocadas. Hacía 5 años había abandonado a su hija Clara en la puerta de su casa, una acción que lo había perseguido como una sombra incansable a lo largo de los días y las noches. El peso de esa culpa era una carga que lo asfixiaba, un veneno lento que consumía su alma. Desde entonces había vagado de un lugar a otro, trabajando en empleos temporales, bebiendo para olvidar, pero el rostro de Clara, con sus ojos llenos de asombro y dolor, siempre regresaba a atormentarlo en los momentos de silencio. Se había convertido en un hombre solitario, amargado, cuyo único consuelo era el anonimato de las carreteras. No sabía nada de Clara. A veces se preguntaba si estaría bien, si había encontrado un lugar donde la quisieran, pero el miedo a enfrentarse a su propia cobardía le impedía buscarla. Prefería vivir en la ignorancia, convencido de que ella estaría mejor sin él. Ese día, Ricardo había tomado una ruta diferente, un atajo a través de un valle olvidado que, según le habían dicho, era más rápido. El camino era estrecho y empedrado, flanqueado por árboles viejos y viñedos abandonados. Conducía lentamente, absorto en sus pensamientos, cuando de repente una visión lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. A lo lejos, en medio de la desolación de los campos, surgió una granja.
Pero no era una granja cualquiera. Era una explosión de vida, un oasis de verdor y actividad que desafiaba la aridez del paisaje circundante. Los campos se extendían en un tapiz de verdes y amarillos, cultivados con una perfección que Ricardo no había visto en años. El caserón principal, con sus paredes de piedra relucientes y su tejado impecable, parecía un faro de esperanza. Los establos estaban llenos de animales, cuyo murmullo se escuchaba suavemente con el viento. Se veía a gente trabajando en los campos, riendo, conversando, con una energía que contrastaba con la apatía que él conocía en otras granjas. Había niños jugando en un pequeño patio, y una bandada de palomas blancas revoloteaba sobre el tejado del granero. Era un cuadro idílico, un pedazo de paraíso en medio de la nada. Ricardo, un hombre que creía haber visto ya de todo, se sintió inexplicablemente conmovido. Detuvo el camión a un lado del camino, incapaz de apartar la vista de aquella escena. Una profunda sensación de asombro y algo parecido a la envidia se apoderó de él. ¿Quién era el dueño de aquel lugar? ¿Cómo había logrado semejante milagro en un rincón tan olvidado del mundo? El aire que llegaba desde la granja olía a pan recién horneado, a tierra húmeda y a hierbas aromáticas, un perfume que despertó en él recuerdos lejanos de una época en que su propia vida, aunque modesta, había tenido un sentido, un hogar. Observó a la gente, a los trabajadores. Se veían felices, contentos. Había algo en la atmósfera de ese lugar que era diferente, especial. Era un aura de paz y prosperidad que parecía envolverlo todo. De repente, una figura capturó su atención. Una joven, vestida con un hábito simple, trabajaba en el jardín de flores, con el sol iluminando su rostro. Llevaba una cesta de mimbre en el brazo, recogiendo hierbas y flores. Su cabello estaba cubierto por un velo, pero la forma en que se movía, la gracia de sus gestos, la familiaridad de su silueta, hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, una reminiscencia que no podía ubicar, un eco de un pasado que intentaba reprimir. Pero la distancia y el tiempo habían borrado los detalles de su memoria, y su mente, enturbiada por el alcohol y el dolor, no pudo establecer la conexión, solo sintió una punzada, un desasosiego inexplicable. ¿Podría ser, se preguntó, que esa joven monja era el alma de ese lugar, la fuerza motriz detrás de toda aquella maravilla? No lo sabía, pero la imagen se le grabó en la mente. Sin saberlo, estaba contemplando el fruto de la resiliencia de su propia hija, la vida que ella había construido después de su abandono. Ricardo sintió una profunda admiración por la persona que había logrado esa transformación. Le hubiera gustado bajar, preguntar, quizás incluso pedir trabajo, sentir esa paz que emanaba del lugar, pero una voz interior, la misma voz que lo había atormentado por años, le recordó su propia miseria, su fracaso, su culpa. ¿Qué tenía él para ofrecer a un lugar tan lleno de vida? ¿Cómo podría un hombre como él, que había destruido lo más valioso que tenía, aspirar a la redención en un lugar tan puro? El miedo y la vergüenza lo detuvieron. Resignado, volvió a encender el motor del camión, su mente aún fijada en la imagen de aquella granja y la enigmática figura de la joven monja. Continuó su camino, llevando consigo la impresión de ese lugar milagroso, sin saber que la dueña, la artífice de toda esa belleza, era la misma hija que él había abandonado, la misma Clara, que ahora, a sus 20 años, era una mujer fuerte, amada y respetada por todos, una luz en la oscuridad, un faro de esperanza en un mundo que tanto la necesitaba. Y el destino, caprichoso y sabio, ya estaba tejiendo la red que los obligaría a encontrarse, a enfrentarse y a desenterrar las verdades que el tiempo había intentado sepultar.
El día después de su inesperado encuentro visual con la granja El Renacer, Ricardo no pudo sacarse la imagen de la joven monja de la cabeza. Su rostro, aunque velado y distante, había despertado algo en él, una punzada de recuerdo que lo inquietaba. Se sentía inexplicablemente atraído de nuevo hacia ese lugar, como un imán invisible que lo arrastraba. Decidió que necesitaba respuestas, aunque no supiera exactamente qué preguntas formular. Quizás, pensó, ese lugar guardaba un secreto que lo conectaría con algo perdido en su propia vida. Volvió a la granja esta vez a pie, dejando el camión estacionado en un pueblo cercano. Se acercó con cautela, sintiendo la misma mezcla de asombro y vergüenza. El sol de la mañana iluminaba la granja, haciéndola aún más resplandeciente. La vida bullía por todas partes. El canto de los gallos, el balido de las ovejas, el murmullo de las conversaciones de los trabajadores. En el centro del patio, rodeada por varios hombres y mujeres de aspecto humilde, estaba la monja. Hablaba con ellos, escuchándolos con una atención sincera, su voz suave pero firme, llena de una autoridad natural. Ricardo se escondió detrás de un viejo roble, observando, escuchando. Pudo percibir el respeto, casi la reverencia, con la que los trabajadores la trataban. Una anciana se acercó a ella con un cesto de huevos y la monja la abrazó con cariño, intercambiando unas palabras. Ricardo se dio cuenta de que no era solo una monja, sino la líder, el corazón de ese lugar. De repente, una voz resonó en el aire llamando su atención. Era la hermana Sofía, que había venido de visita al Valle Escondido y que ahora se acercaba a la monja con una sonrisa en el rostro. «Hermana Clara», dijo la hermana Sofía con una voz llena de orgullo, «tu granja es un testimonio vivo de la fe. No puedo creer lo que has logrado en tan poco tiempo, con tan pocos recursos. El amor de Dios se manifiesta aquí, en cada semilla, en cada rostro feliz. Tú eres la bendición de este lugar, hija». El nombre Clara resonó en los oídos de Ricardo como un trueno en un cielo despejado. Su corazón se detuvo. Luego comenzó a latir con una fuerza desbocada. ¿Clara? ¿Podría ser? La monja se giró y por primera vez Ricardo vio su rostro sin el velo de la distancia. Sus ojos, aunque más maduros y serenos, eran los mismos ojos que lo habían mirado con asombro y dolor hacía 5 años. La forma de su nariz, la curva de sus labios, la pequeña cicatriz en su ceja que se había hecho de niña. No había duda, era ella, su Clara, la hija que había abandonado. Un torbellino de emociones lo invadió, incredulidad, arrepentimiento, una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas y una oleada de amor paternal que había creído muerta. Se tambaleó, apoyándose en el tronco del roble para no caer. Las rodillas le temblaban, la garganta se le secó. Quería gritar su nombre, correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón por todos los años de silencio, por todo el dolor que le había causado. Pero no pudo. La culpa lo paralizó, lo inmovilizó. ¿Cómo podría presentarse ante ella, ante esta mujer radiante, llena de vida y de propósito, que había construido un paraíso de la nada, después de haberla desechado como si fuera un estorbo? Era una visión tan hermosa como dolorosa, un testimonio de la fuerza de su hija y al mismo tiempo un espejo implacable de su propia debilidad. Ricardo observó a Clara interactuar con la hermana Sofía, con los trabajadores, con los niños. La veía reír, dar consejos, consolar. Era una mujer que irradiaba luz, y él, un hombre sumido en la oscuridad, se sentía indigno de su presencia. Se dio cuenta de que su abandono no la había destruido, sino que la había transformado, la había impulsado a encontrar una fuerza interior que él nunca había imaginado. Ella no solo había sobrevivido, había florecido, había creado una vida que era un faro de esperanza para muchos.
Pero Ricardo no era el único con secretos y un pasado doloroso. Dentro de la granja, trabajando en silencio, había un hombre joven, de unos 25 años, con una cojera evidente y una expresión sombría. Se llamaba Mateo, y era uno de los primeros acogidos por Clara. Había llegado a la granja hacía 3 años, con el corazón roto por una tragedia familiar y la desesperación de no encontrar trabajo debido a su discapacidad. Clara lo había recibido con los brazos abiertos, le había dado un hogar y una tarea en la granja, enseñándole a cuidar de los animales. Mateo, a cambio, le había jurado lealtad y había descubierto en Clara no solo a una mentora, sino a una especie de hermana, una figura de luz en su oscuridad. Pero Mateo guardaba un secreto, un juramento silencioso que había hecho a sí mismo: proteger a Clara de cualquier amenaza, de cualquier persona que pudiera hacerle daño. Y Ricardo, sin saberlo, se convertiría en su objetivo, en el objeto de su desconfianza, en el hombre al que Mateo observaría con una lupa, pues su aura, su mirada furtiva, le parecían sospechosas, un lobo acechando en las cercanías del rebaño de Clara. Ricardo, aún oculto, luchaba por controlar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarlo. Ver a Clara, tan fuerte, tan amada, tan lejos de la niña rota que él había abandonado, era una mezcla de orgullo y una culpa insoportable. Quería gritar su nombre, pero las palabras se le atoraban en la garganta pesadas como piedras. ¿Cómo podría explicarle a ella o a cualquiera por qué la había dejado? ¿Cómo justificar su cobardía, su egoísmo? Se sentía un impostor, un intruso en el paraíso que su hija había construido. Pero mientras su mente estaba envuelta en esta tormenta personal, no se percató de que había sido observado. Mateo, el joven con cojera, había notado la silueta de Ricardo entre los árboles. Sus ojos, acostumbrados a la observación detallada por su trabajo con los animales y su propia experiencia de vida en la calle, detectaron la extraña fijación de aquel hombre en Clara. Había algo en su postura, en la forma en que se escondía y la miraba, que a Mateo no le gustaba. Su instinto, afilado por años de desconfianza y supervivencia, le gritó: «¡Peligro!». Mateo había prometido proteger a Clara con su vida. Ella le había dado una segunda oportunidad, un propósito, una familia. Para él, Clara era más que una monja. Era una santa, una hermana mayor, la personificación de la bondad. No permitiría que nadie la dañara. Decidió mantener a Ricardo bajo estricta vigilancia sin que Clara se diera cuenta. Quería descubrir qué buscaba aquel hombre y por qué su presencia le generaba tanta inquietud. Se movió sigilosamente, como una sombra, utilizando su conocimiento de los caminos y escondites de la granja para seguir los movimientos de Ricardo. Ricardo, mientras tanto, decidió que no podía irse sin intentar un acercamiento, aunque fuera indirecto. Quizás, si pedía trabajo, si se mezclaba con la gente, podría conocer más a Clara sin revelar su identidad, sin confrontar el pasado de inmediato. La idea era arriesgada, pero la necesidad de estar cerca de ella, de verla, de entenderla, era más fuerte que su miedo. Se acercó al granero, donde un grupo de hombres descargaba sacos de grano. Con una voz que intentó sonar casual, preguntó si necesitaban ayuda, si había trabajo para un hombre fuerte y experimentado. Uno de los hombres, un veterano con la espalda encorvada por años de labor, lo miró con curiosidad. «Siempre hay trabajo en la granja El Renacer», dijo, «pero es la hermana Clara quien decide. Ella es la que da las oportunidades. Búscala en la casa principal». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Enfrentar a Clara tan directamente era lo que más temía. Pero ya estaba allí, y la oportunidad de acercarse, aunque dolorosa, era demasiado tentadora.
Se dirigió a la casa principal, sus pasos pesados, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar, el aroma a pan recién horneado y a hierbas frescas lo envolvió, creando una atmósfera cálida y acogedora que contrastaba con su propio estado de agitación. Clara estaba en la cocina, preparando la comida para los trabajadores. Llevaba un delantal sobre su hábito, y su cabello, aunque cubierto por el velo, dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Canturreaba suavemente una melodía religiosa mientras amasaba el pan. Ricardo se detuvo en el umbral, observándola. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su perfil, creando una especie de aura alrededor de ella. Parecía tan en paz, tan feliz. ¿Cómo podía haber sido capaz de abandonarla, de privarse de la alegría de verla crecer, de convertirse en la mujer extraordinaria que era? «Hola», dijo Clara, sin levantar la vista del pan. Su voz era dulce y melodiosa, la misma voz que él recordaba de su infancia, pero ahora con una madurez que le rompía el alma. «¿Necesita algo, buen hombre?», Ricardo carraspeó, intentando aclarar su garganta. «Sí, me dijeron que aquí daban trabajo. Soy un hombre fuerte con experiencia en el campo». Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, una chispa de algo inidentificable pasó por su mirada, una leve vacilación, un reconocimiento casi imperceptible, pero rápidamente se desvaneció, reemplazada por su habitual expresión de amabilidad. O quizás, pensó Ricardo, era solo su propia culpa proyectándose en ella. «Siempre hay trabajo para quien lo necesita y está dispuesto a esforzarse», dijo Clara con una sonrisa amable. «La granja El Renacer es un hogar para todos los que buscan una segunda oportunidad. ¿Cuál es su nombre?» «Ricardo», balbuceó, su voz apenas un susurro. Clara asintió. «Bienvenido, Ricardo. La comida estará lista pronto. Después, Mateo te mostrará los establos y te explicará las tareas. Puedes quedarte en la habitación de invitados por ahora. Aquí todos somos una familia». La amabilidad de Clara lo desarmó. No había reproches en su voz, ni juicio en su mirada, solo una bienvenida genuina. Se sintió aún peor, si es que eso era posible. Mientras se alejaba, el corazón de Ricardo latía con una mezcla de esperanza y temor. Había logrado entrar, estar cerca de ella, pero ahora la cercanía solo hacía más palpable el abismo entre ellos, y la verdad de su identidad, como una espada afilada, pendía sobre su cabeza, esperando el momento de caer. Mientras tanto, Mateo, desde las sombras del granero, observaba la escena, su mirada fija en Ricardo, su desconfianza creciendo con cada gesto del extraño. No le gustaba. No le gustaba nada la forma en que ese hombre miraba a Clara, y estaba decidido a descubrir quién era realmente Ricardo y qué pretendía en la granja El Renacer, incluso si eso significaba desenterrar un pasado que Clara había intentado sepultar con tanto esmero. La presencia de Ricardo en la granja se convirtió en una constante. Trabajaba con diligencia, aunque con una sombra de melancolía perpetua en sus ojos. Se esforzaba por ser un buen trabajador, quizás como una forma de expiación, de ganarse un lugar, no solo en la granja, sino en la vida de su hija, aunque ella aún no supiera su verdadera identidad. Observaba a Clara en secreto, en los momentos en que ella no lo veía, maravillándose de la mujer en que se había convertido. Veía cómo interactuaba con los demás, cómo su sola presencia era capaz de infundir esperanza y alegría. La veía rezar, trabajar, enseñar, y en cada gesto, cada palabra, Ricardo reconocía la bondad y la fuerza de un espíritu que él, en su egoísmo, había tratado de romper. Se sentía afortunado de estar cerca de ella, incluso bajo el velo del anonimato, pero la cercanía también era un tormento. Cada día que pasaba sin revelarle la verdad, la culpa se hacía más pesada.
Las palabras de perdón se le atascaban en la garganta, y el miedo a su rechazo, a ver de nuevo ese dolor en sus ojos, lo paralizaba. La granja era un hogar, pero también una prisión para él, una prisión de silencio y arrepentimiento. Mateo, por su parte, no le quitaba los ojos de encima. Su desconfianza hacia Ricardo no disminuía, al contrario, se intensificaba con cada día que pasaba. Observaba la forma en que Ricardo miraba a Clara, una mirada que no era de un trabajador común, sino de alguien que guardaba un profundo secreto. Mateo había visto suficiente dolor en su vida como para reconocer las señales de un corazón atormentado y una intención oculta. Un día, mientras Ricardo trabajaba en el campo, Mateo se le acercó. «¿De dónde vienes, Ricardo?», le preguntó con una voz fría y directa, sin rodeos. Ricardo se sobresaltó. Intentó mantener la calma. «De ningún lugar en particular», respondió esquivando la mirada de Mateo. «He vagado mucho». «Vagado», repitió Mateo con un tono escéptico. «Aquí en la granja El Renacer todos tenemos una historia. La hermana Clara nos abrió las puertas a todos, sin preguntar demasiado, pero eso no significa que podamos ocultar la verdad para siempre. Hay algo en ti que no me gusta, Ricardo, y no dejaré que nadie le haga daño a la hermana Clara. Ella es buena, demasiado buena. Demasiado ingenua a veces para ver el mal en la gente». La confrontación de Mateo dejó a Ricardo helado. Se dio cuenta de que no podría ocultar su secreto por mucho tiempo. La vigilancia de Mateo era implacable y su determinación inquebrantable. La verdad, tarde o temprano, saldría a la luz y la confrontación sería inevitable. Esa noche, la tormenta que Ricardo sentía en su interior pareció materializarse en el cielo. Un fuerte aguacero azotó la granja, acompañado de truenos y relámpagos que iluminaban el valle con destellos fugaces. El viento aullaba y los árboles se mecían violentamente. Ricardo no podía dormir. La culpa lo carcomía, la conversación con Mateo lo había desestabilizado aún más. Finalmente se levantó de la cama, incapaz de soportar el tormento. Salió de su habitación y se dirigió a la capilla de la granja, buscando algún tipo de consuelo, alguna respuesta. Al entrar, se detuvo en seco. Clara estaba allí, arrodillada ante el altar, con el rostro iluminado por la tenue luz de las velas. Rezaba, y sus palabras, aunque susurradas, resonaban en el silencio de la noche, llenas de una devoción y una fe que a Ricardo le parecían incomprensibles. Se arrodilló en un banco de la última fila, observándola. La figura de Clara, envuelta en su hábito oscuro, parecía una estatua de paz y serenidad en medio de la tormenta exterior e interior. Las palabras de su oración eran de agradecimiento por la granja, por la gente, por la oportunidad de servir. Y luego, para sorpresa de Ricardo, Clara pronunció unas palabras que le helaron la sangre. «Y Padre», susurró Clara, su voz apenas audible, pero cargada de una emoción profunda, «te pido por mi Padre, donde quiera que esté, que encuentre la paz, que encuentre el perdón, que su corazón herido se sane y que algún día, si es tu voluntad, podamos reencontrarnos. No le guardo rencor, solo amor, y si está sufriendo, que tu luz lo ilumine». Ricardo no pudo contener las lágrimas. Su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos y dolorosos. Las palabras de Clara, llenas de un amor incondicional y un perdón tan puro, lo destrozaron por completo. Ella no le guardaba rencor. Ella lo amaba. Ella rezaba por él. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de la grandeza de su hija. No era solo una monja, era un ángel, una encarnación del amor divino. La tormenta exterior seguía azotando la granja, pero en el interior de la capilla una tormenta de emociones aún más poderosa se desataba en el alma de Ricardo. Sabía que no podía seguir ocultándose.
La revelación, el momento de la verdad, estaba a punto de llegar, y esta vez no había vuelta atrás. La mañana después de la revelación en la capilla, Ricardo se despertó con una determinación renovada, pero también con una ansiedad que le oprimía el pecho. La oración de Clara, su perdón incondicional, lo había transformado. Sabía que debía hablar con ella, revelarle la verdad, pedir su perdón, enfrentar las consecuencias de sus acciones. No podía seguir viviendo bajo el peso de esa mentira, de ese secreto que lo carcomía. Se sentía como un barco a la deriva que finalmente había encontrado su faro. Se levantó antes del amanecer, el cielo aún cubierto por las nubes grises de la tormenta pasada. El aire estaba fresco y limpio, y un aroma a tierra mojada y flores silvestres llenaba el ambiente. Fue a la cocina, donde Clara ya estaba preparando el desayuno para todos, con la misma serenidad que había observado la noche anterior. Ricardo se detuvo en el umbral, su corazón latiendo con fuerza. «Clara», dijo, su voz ronca y temblorosa, apenas un susurro. Clara se giró, su rostro iluminado por la tenue luz del amanecer. «Sí, Ricardo, ¿necesitas algo?» Sus ojos eran amables, pero había una pizca de curiosidad en ellos. «Necesito hablar contigo», dijo Ricardo, sintiendo que cada palabra era una puñalada. «Necesito contarte algo». Clara asintió, dejando el cucharón a un lado. «Estoy escuchando, tómate tu tiempo». Ricardo tomó una respiración profunda, reuniendo todo el coraje que le quedaba. Las palabras salieron de su boca, atropelladas al principio, luego con una dolorosa claridad. Yo soy tu padre, Clara. Soy Ricardo, el hombre que te abandonó hace 5 años, el hombre que te dejó en la calle el día de tu cumpleaños, el hombre que se fue y nunca miró hacia atrás. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador, roto solo por el chisporroteo de la leña en el fogón. El rostro de Clara palideció. Sus ojos, antes llenos de amabilidad, ahora reflejaban una mezcla de asombro, dolor y una profunda tristeza. Dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Ricardo la hubieran golpeado físicamente. Sus labios temblaron, y por un momento Ricardo temió que lo rechazara, que lo expulsara de su vida para siempre. Pero entonces algo cambió en la mirada de Clara. La sorpresa dio paso a una especie de comprensión, una aceptación tranquila, como si ella en el fondo ya lo supiera o al menos lo hubiera presentido. «Lo sabía», susurró Clara, su voz apenas audible. «No sabía cómo, pero algo en ti me resultaba familiar y en la capilla, anoche, tu presencia, tu dolor, sabía que eras tú». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo, lágrimas de arrepentimiento y de alivio. «Lo siento, Clara», dijo, su voz quebrada. «Lo siento mucho, fui un cobarde, un egoísta. No te merecía y te causé un dolor que nunca podré reparar. Pero verte aquí, ver lo que has construido, la mujer en que te has convertido, me has perdonado sin saberlo. Y yo solo quiero una oportunidad para intentar enmendar el daño, para ser el padre que nunca fui». Clara lo miró fijamente, con sus ojos llenos de una mezcla de lágrimas y una compasión infinita. Lentamente dio un paso hacia él. «El rencor es una carga que no puedo llevar, padre», dijo Clara. «Te perdoné hace mucho tiempo en mi corazón, porque la fe me enseñó que el perdón es la única manera de sanar. Y mira lo que el abandono ha hecho de mí», dijo Clara, extendiendo sus brazos. «Me ha convertido en la persona que soy. Me ha llevado a este lugar, a esta misión. Si no me hubieras dejado, quizás nunca habría encontrado mi verdadero camino. No te justifico, no olvido el dolor, pero no te guardo rencor. Y aquí, en la granja El Renacer, todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú, más aún tú». En ese momento,
Mateo, que había estado observando la escena desde la puerta de la cocina, entró. Su rostro estaba tenso, sus ojos fulgurantes. «Hermana Clara, ¿qué significa esto?», dijo Mateo, su voz llena de desconfianza. «¿Este hombre es tu padre? ¿El que te abandonó? ¿Cómo puedes perdonarlo tan fácilmente? ¿Cómo puedes dejar que se quede aquí?». Clara se giró hacia Mateo, su mirada firme pero comprensiva. «Mateo, la fe nos enseña a perdonar, no a juzgar. Mi padre ha regresado, arrepentido, y la granja El Renacer es un lugar de segundas oportunidades para todos, incluido él. Entiendo tu preocupación, tu lealtad, y te lo agradezco, pero confía en mi juicio y en el poder del perdón». Mateo bajó la mirada, aún renuente, pero la autoridad serena de Clara era innegable. Sabía que no podía contradecirla, aunque su corazón se resistiera. Ricardo, entre lágrimas, se acercó a Clara y la abrazó. Un abrazo torpe, lleno de años de arrepentimiento y de un amor paternal que había permanecido dormido. Clara lo abrazó de vuelta, sintiendo el calor de su padre, un calor que había anhelado por tanto tiempo. El abrazo, el perdón, la reconciliación. Era el milagro que Clara había rezado, y Ricardo, el pecador, había encontrado la redención en el lugar menos esperado, en la granja que su hija había transformado con su fe y su amor. Pero la vida en la granja, aunque ahora marcada por la reconciliación, no estaría exenta de nuevos desafíos. La noticia del regreso de Ricardo se extendió rápidamente por el valle, y las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo veían como un milagro, otros como una afrenta a la justicia. Y la granja, con su creciente prosperidad y su fama de lugar de segundas oportunidades, comenzaría a atraer la atención no solo de aquellos que buscaban redención, sino también de otros, con intenciones menos puras, lo que pondría a prueba la fe y la resiliencia de Clara y de todos los que vivían bajo el manto protector de El Renacer. El regreso de Ricardo a la vida de Clara no pasó desapercibido en el Valle Escondido. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y las opiniones se dividieron. Algunos habitantes del pueblo, especialmente aquellos que habían sido ayudados por Clara, lo vieron como un testimonio del poder del perdón y la bondad de la monja. «Solo la hermana Clara podía hacer algo así», murmuraban con admiración. Otros, sin embargo, se mostraban escépticos, incluso resentidos. «¿Cómo puede perdonar tan fácilmente a quien la abandonó?», se preguntaban, con la incredulidad grabada en sus rostros. Ricardo, consciente de la controversia, se mantuvo discreto. Trabajaba incansablemente, intentando compensar los años perdidos, el dolor causado. Observaba a Clara, su hija, y cada día se maravillaba más de su fuerza, de su compasión. Aprendió de ella, no solo sobre agricultura, sino sobre la vida, sobre el verdadero significado de la fe y el amor incondicional. Pero a pesar del perdón de Clara, la relación entre padre e hija no fue fácil. Había años de silencio, de heridas no dichas, que necesitaban sanar. Las conversaciones eran a menudo torpes, llenas de pausas incómodas. Ricardo quería hablar del pasado, pedir perdón una y otra vez, pero Clara, en su sabiduría, prefería mirar hacia adelante, construir el presente. Era un proceso lento, doloroso pero necesario, una reconstrucción de la confianza ladrillo a ladrillo, igual que había reconstruido la granja. Mateo, aunque había aceptado la decisión de Clara, mantenía una distancia cautelosa con Ricardo. Su lealtad a Clara era inquebrantable y la sombra del abandono aún le pesaba en el corazón. Él, que había sido abandonado por la sociedad, entendía el dolor que Clara había sentido y le costaba comprender cómo alguien podía perdonar tan fácilmente. Pero con el tiempo, al ver el genuino arrepentimiento de Ricardo y su esfuerzo por cambiar,
la dureza de Mateo comenzó a suavizarse, muy lentamente. La granja El Renacer, con su prosperidad creciente y su fama de refugio para los desfavorecidos, comenzó a atraer una atención no siempre deseable. Su éxito, en un valle donde la mayoría de las tierras estaban abandonadas o en decadencia, despertó la envidia de algunos y el interés de otros, con intenciones más oscuras. Un día, un hombre de negocios de la ciudad, de aspecto impecable y mirada calculadora, se presentó en la granja. Su nombre era Don Anselmo y era conocido por sus métodos agresivos para adquirir propiedades en la región. Se acercó a Clara con una sonrisa forzada. «Hermana Clara, he oído hablar de su maravillosa granja. Es un verdadero milagro lo que ha hecho aquí. Me gustaría hacerle una oferta. Compraría la granja. Le daría una suma considerable de dinero, lo suficiente para que su convento viva sin preocupaciones por años. Podrían construir una nueva y moderna granja o invertir en otras obras de caridad». Clara lo escuchó con calma, su rostro inmutable. «Gracias por su oferta, don Anselmo», dijo Clara con una voz tranquila pero firme. «Pero la granja El Renacer no está en venta. Este lugar es más que una propiedad, es un hogar, una misión, un testimonio de la fe. No es mío, es de Dios y de todas las personas que han encontrado aquí una segunda oportunidad. No podemos vender un hogar, un sueño». Don Anselmo no se dio por vencido fácilmente. Insistió, ofreciendo cifras cada vez más elevadas, pintando un cuadro de una vida sin preocupaciones para el convento. Clara se mantuvo inquebrantable. La granja era el corazón de su obra, y venderla sería traicionar a todas las personas que habían depositado su esperanza en ella. Ricardo, que había estado observando la conversación desde la distancia, sintió una oleada de protección hacia Clara. No le gustaba la mirada de don Anselmo, ni la insistencia con la que intentaba convencerla. Sabía que ese hombre representaba una amenaza, no solo para la granja, sino para la paz que Clara había construido. Después de que don Anselmo se marchara, con una promesa de regresar, Ricardo se acercó a Clara. «Ten cuidado con ese hombre, hija», le dijo. «No confío en él. Busca más que una propiedad, busca poder, y no le importará destruir todo lo que has construido para conseguirlo». Clara asintió, su mirada fija en el horizonte. «Lo sé, padre», dijo, «pero la fe es más fuerte que cualquier avaricia. Defenderemos nuestro hogar y defenderemos a nuestra gente, no les dejaremos solos». Pero la amenaza de don Anselmo no era la única nube en el horizonte. La fama de la granja también atrajo a personas desesperadas, que llegaban con historias de vida aún más dolorosas, con necesidades tan apremiantes que ponían a prueba los limitados recursos de la granja. Clara, con su corazón compasivo, nunca rechazaba a nadie, pero sabía que la granja no podía seguir creciendo indefinidamente sin un plan, sin una estructura más sólida. La carga sobre sus hombros, aunque llevada con fe, se hacía cada vez más pesada. Y el destino, siempre caprichoso, preparaba un nuevo giro inesperado. En medio de esta creciente presión, una serie de misteriosos incidentes comenzaron a ocurrir en la granja. Pequeños sabotajes, robos de herramientas, animales que aparecían enfermos sin explicación. Al principio, Clara los atribuyó a la casualidad o a la mala suerte. Pero Ricardo y Mateo, con su experiencia en el lado más oscuro de la vida, pronto sospecharon que había algo más, que alguien intentaba desestabilizar la granja. Y la sombra de don Anselmo, el hombre de negocios implacable, se cernía sobre ellos, como un depredador que acecha a su presa, esperando el momento oportuno para atacar y destruir el paraíso que Clara había creado. Los incidentes en la granja comenzaron a intensificarse. Al principio,
Eran pequeñas cosas, herramientas que desaparecían, una cerca rota, el suministro de agua misteriosamente cortado durante horas. Luego, los animales comenzaron a enfermar sin razón aparente, perdiendo peso, debilitándose. Los trabajadores se sentían inquietos y el ambiente de paz que Clara había cultivado con tanto esmero comenzó a resquebrajarse bajo la tensión. Ricardo, con su experiencia en el mundo, tenía claro que no eran simples accidentes. «Alguien está intentando hacernos daño, Clara», le dijo con preocupación. «Es un sabotaje, estoy seguro». Mateo, su desconfianza natural agudizada, estaba de acuerdo. «He estado vigilando», dijo a Clara. «No he visto a nadie extraño, pero la forma en que ocurren las cosas no es normal. Creo que el señor Anselmo está detrás de todo esto. Quiere asustarnos, quiere que vendamos la granja». Clara, aunque preocupada, se negaba a ceder al miedo. «No podemos acusar a nadie sin pruebas», dijo, con su voz serena, «pero sí debemos ser más cautelosos y debemos mantener la fe. No permitiremos que el miedo nos venza». Decidió implementar medidas de seguridad. Ricardo y Mateo organizaron turnos de vigilancia nocturna y los trabajadores de la granja, unidos por la causa de proteger su hogar, se ofrecieron voluntarios. Se reforzaron las cerraduras, se repararon las cercas, se instalaron trampas para posibles intrusos. La granja, que siempre había sido un lugar abierto y acogedor, se vio obligada a cerrar sus puertas, al menos un poco, a la confianza plena. La tensión era palpable, pero la determinación de la comunidad también se fortaleció. Cada acto de sabotaje los unía más, en lugar de dividirlos. Se negaban a ser intimidados. Una noche, mientras Ricardo y Mateo hacían su ronda, escucharon un ruido extraño proveniente del granero. Se acercaron sigilosamente, con los corazones latiendo con fuerza. Al entrar, encontraron a un hombre joven, con el rostro cubierto intentando sabotear el sistema de ventilación. Ricardo y Mateo actuaron rápidamente, reduciendo al intruso. Le quitaron la capucha y se encontraron con un rostro familiar, pero no el que esperaban. Era un joven del pueblo cercano, un chico que había trabajado esporádicamente en la granja en el pasado, un joven problemático llamado Daniel. «Daniel, ¿qué estás haciendo?», exclamó Mateo, con incredulidad. El chico, con la cara llena de pánico, confesó que don Anselmo lo había contratado. Le había prometido una gran suma de dinero a cambio de sembrar el caos en la granja, de asustar a los trabajadores, de hacerles la vida imposible a Clara. Dijo que si la hermana Clara se cansaba, vendería la granja y yo tendría mi parte, balbuceó Daniel, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, hermana Clara, no quería hacerte daño, solo necesitaba el dinero». La noticia de la traición de Daniel y la implicación de don Anselmo se extendió por la granja como un incendio. Los trabajadores se sintieron indignados, furiosos. Querían justicia, querían enfrentar a don Anselmo. Clara, sin embargo, se mantuvo tranquila. En lugar de ira, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Se acercó a Daniel, quien estaba arrodillado, temblando de miedo y vergüenza. «Daniel, ¿por qué hiciste esto?», preguntó Clara, con una voz suave pero firme. «Sabías que aquí siempre tendrías un lugar, que te ayudaríamos si lo necesitabas. ¿Por qué elegiste el camino de la traición?». Daniel sollozó. «Don Anselmo me dijo que usted era demasiado buena, que se aprovecharía de su bondad. Me prometió una vida mejor. Me dijo que la granja era un negocio y que él me daría una parte». Clara suspiró. «La avaricia de los hombres es una enfermedad, Daniel, pero el perdón es la medicina. No te juzgaré, pero debes entender la gravedad de tus acciones. Has dañado la confianza de todos,
Y don Anselmo, él enfrentará las consecuencias de sus actos, no por venganza, sino para proteger la justicia y la paz de nuestro hogar. La confrontación con Daniel y la confirmación de las intenciones de don Anselmo fue un punto de inflexión. La granja, que había sido construida sobre la base de la confianza y la bondad, se vio obligada a endurecerse, a defenderse. Ricardo, con su experiencia en la lucha contra la injusticia, se convirtió en el principal estratega de la defensa de la granja. Junto con Mateo, idearon un plan para exponer a don Anselmo y proteger su hogar. La hermana Sofía, enterada de la situación, movilizó a la diócesis y a las autoridades locales, pidiendo apoyo legal y protección. La historia de la hermana Clara y su lucha por defender la granja El Renacer comenzó a ganar fuerza en los medios locales, atrayendo la atención de periodistas y activistas que veían en ella un símbolo de la lucha del pequeño contra el grande, del bien contra la avaricia. La granja, que había sido un paraíso oculto, ahora se convertía en un campo de batalla, un símbolo de resistencia. Clara, aunque cansada, se mantuvo inquebrantable. Su fe era su escudo, su amor por su gente, su espada. Y a su lado, Ricardo, su padre redimido, y Mateo, su fiel protector, se habían convertido en sus guardianes más leales, listos para defender el legado de amor y esperanza que ella había construido, y para enfrentar a don Anselmo en una batalla que determinaría el destino de la granja El Renacer y de todos los que habían encontrado allí su segunda oportunidad. Pero la astucia de don Anselmo era profunda y su ambición ilimitada. La batalla que se avecinaba no sería fácil, y Clara pronto se daría cuenta de que su mayor desafío no era la avaricia de un hombre, sino la lucha por preservar la inocencia y la esperanza en un mundo que a menudo parecía empeñado en destruirlas. La batalla por la granja El Renacer se convirtió en una causa que trascendió los límites del Valle Escondido. La prensa local, cautivada por la historia de la joven monja que defendía su oasis de fe y trabajo contra un magnate sin escrúpulos, comenzó a cubrir los eventos. La imagen de Clara, serena y firme, se volvió un símbolo de resistencia, de la lucha por preservar la bondad en un mundo cada vez más cínico. Don Anselmo, irritado por la publicidad negativa, intensificó sus tácticas. Pasó de los sabotajes discretos a la presión legal. Sus abogados inundaron el convento y la granja con demandas, acusaciones infundadas y amenazas de desalojo. Alegaba irregularidades en los terrenos, disputaba la propiedad de ciertos bienes, intentaba encontrar cualquier resquicio legal para despojar a Clara de su hogar. La hermana Sofía, con el apoyo de la diócesis, contrató a un equipo de abogados para defender a Clara y a la granja. La lucha legal era costosa y agotadora, pero la comunidad se unió. Se organizaron colectas de fondos, los vecinos ofrecieron su ayuda y la solidaridad se convirtió en el arma más poderosa contra la avaricia de don Anselmo. Ricardo, con su experiencia en el mundo de los negocios turbios y su conocimiento de las leyes, se convirtió en un asesor invaluable para los abogados de la granja. Su pasado, lleno de errores, ahora le servía para proteger a su hija. Mateo, por su parte, continuaba siendo los ojos y oídos de Clara en la granja, vigilando cualquier movimiento sospechoso, recopilando pruebas de los sabotajes anteriores. Daniel, el joven que había sido engañado por don Anselmo, se había convertido en un testigo clave. Su testimonio, aunque doloroso, era crucial para desenmascarar las manipulaciones del magnate. Clara, a pesar de la presión, se mantenía en pie. Sus días estaban llenos de reuniones con abogados, de visitas de periodistas, de consolar a sus trabajadores, de gestionar la granja y, sobre todo, de rezar.
En medio de la tormenta, su fe era el ancla que mantenía a todos a flote. Sus sermones dominicales se volvieron más inspiradores que nunca, recordándoles a todos que la lucha no era solo por la tierra, sino por los valores, por la dignidad, por el derecho a soñar y a construir un mundo mejor. Pero la astucia de don Anselmo no tenía límites. Una mañana llegó la noticia de que había comprado los derechos de agua de una zona cercana, amenazando con desviar el río que abastecía la granja, dejándolos sin el recurso vital para sus cultivos y animales. Era un golpe maestro, una táctica despiadada que ponía en jaque la existencia misma de El Renacer. La noticia cayó como una losa sobre la granja. Los trabajadores estaban desolados. Sin agua, la granja no podría sobrevivir. Las cosechas se secarían, los animales morirían y su sueño se desvanecería en la sequedad. Ricardo se sintió impotente y Mateo, con su habitual pesimismo, vio el final. Pero Clara no se rindió. «No permitiremos que nos venzan», dijo Clara con una voz llena de una convicción inquebrantable. «Dios proveerá. Debemos buscar una solución. No podemos darnos por vencidos. La fe es la última esperanza». Junto con Ricardo y Mateo, Clara comenzó a investigar alternativas. Buscaron viejos mapas de la zona. Hablaron con los ancianos del pueblo, intentando encontrar alguna fuente de agua subterránea, un pozo olvidado, una solución que pudiera salvar la granja de la inminente sequía. Pasaron días buscando, excavando en diferentes puntos de la granja, pero el agua no aparecía. La desesperación comenzaba a calar hondo en los corazones de los trabajadores. El tiempo se agotaba, pero Clara no perdió la fe. Una tarde, mientras rezaba en un rincón apartado de la granja, cerca de un viejo olivo centenario, sintió una extraña conexión con la tierra. Era como si la tierra misma le susurrara un secreto, una promesa de vida oculta bajo la superficie. Recordó viejas leyendas del pueblo sobre manantiales subterráneos que brotaban en tiempos de sequía. Con una intuición inquebrantable, se dirigió a ese lugar, acompañada por Ricardo y Mateo, y les pidió que cavaran allí. Al principio, Ricardo y Mateo se mostraron escépticos. Habían buscado en tantos lugares sin éxito, pero la convicción en los ojos de Clara era tan fuerte que no pudieron negarse. Comenzaron a cavar con palas, bajo el sol abrasador, en el lugar que Clara les había indicado. La tierra era dura, seca, pero siguieron excavando, metro a metro. La esperanza era una llama tenue, a punto de extinguirse. Pero entonces, después de horas de trabajo agotador, cuando el sol comenzaba a descender, Mateo sintió algo, un cambio en la textura de la tierra, unas pocas gotas de humedad, y luego un pequeño hilo de agua comenzó a brotar de la tierra, un hilo que poco a poco se convirtió en un chorro, un manantial oculto, puro y cristalino, que había estado dormido durante décadas. «¡Agua! ¡Hemos encontrado agua!», gritó Mateo, con una alegría desbordante. Ricardo no podía creerlo. Clara, arrodillada junto al manantial, lloraba de gratitud, sus manos unidas en oración. Era un milagro, una señal, la respuesta a sus plegarias. La noticia del descubrimiento del manantial se extendió por la granja como un rayo de esperanza. La comunidad se reunió alrededor del manantial, celebrando, agradeciendo a Dios y a Clara. La fe había prevalecido, una vez más, sobre la avaricia y la desesperación. Don Anselmo, al enterarse del descubrimiento del manantial, se enfureció. Su plan había fallado, y la granja, lejos de rendirse, había encontrado una nueva fuente de vida. Pero la lucha aún no había terminado. La batalla legal seguía en pie, y don Anselmo no era hombre de rendirse fácilmente.
Sin embargo, Clara y su comunidad estaban más unidos y más fuertes que nunca, con la certeza de que su misión era más grande que cualquier amenaza, y que la granja El Renacer, con su manantial recién descubierto, era un testimonio vivo de que la esperanza y la fe siempre encuentran un camino, incluso en el desierto más árido, y que la bondad, como el agua, siempre encuentra la manera de brotar, de dar vida y de transformar el mundo. El descubrimiento del manantial no solo salvó la granja El Renacer de la sequía inminente, sino que también revitalizó el espíritu de la comunidad. Fue un signo, un recordatorio tangible de que la fe y la perseverancia podían mover montañas, o en este caso, hacer brotar agua de la tierra seca. La moral de los trabajadores se elevó y la determinación de Clara se hizo aún más inquebrantable. Sin embargo, don Anselmo, con su orgullo herido y su ambición insaciable, no se daría por vencido fácilmente. La batalla legal continuó en los tribunales y sus abogados, astutos y agresivos, intentaban encontrar cualquier flanco débil en la defensa de la granja. La presión sobre Clara era inmensa, horas de interrogatorios, montañas de documentos, la constante amenaza de perderlo todo. Pero ella, apoyada por la hermana Sofía y el equipo legal, se mantuvo firme, siempre con una voz tranquila y una mirada llena de convicción. Ricardo, utilizando su experiencia para desenmascarar las tácticas de don Anselmo, y Mateo, con su agudeza para detectar las mentiras, se convirtieron en los pilares de su defensa. Sus testimonios, junto con los de los trabajadores y el de Daniel, el joven que había sido manipulado, fueron cruciales. La historia de don Anselmo, de avaricia y de intentos de sabotaje, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. La opinión pública, informada por la prensa y conmovida por la resiliencia de Clara, se volcó en apoyo de la granja. Se organizaron manifestaciones pacíficas frente a los tribunales, los periódicos publicaban editoriales en defensa de El Renacer, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la hermana del Valle. Don Anselmo, un hombre que siempre había operado en las sombras, se encontró expuesto a la luz pública, su reputación manchada por la avaricia y la crueldad. La presión mediática y legal se hizo insostenible para él. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada, la tensión era palpable. Clara, Ricardo y Mateo se sentaron juntos, las manos unidas en un gesto de unidad y esperanza. El juez, después de un largo discurso, pronunció la sentencia: la granja. El Renacer era legalmente propiedad del convento, y todas las acusaciones de don Anselmo fueron desestimadas. Además, don Anselmo fue condenado por intento de sabotaje y por las presiones ilegales ejercidas sobre la granja, enfrentando una multa considerable y la amenaza de una investigación criminal. La sala estalló en aplausos y vítores. Las lágrimas corrieron por los rostros de todos, lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. La justicia había prevalecido. La granja El Renacer estaba a salvo. Clara, con una sonrisa radiante, abrazó a Ricardo y a Mateo, sintiendo el calor de su familia, la familia que había encontrado y construido en medio de la adversidad. La victoria legal fue un punto de inflexión. Don Anselmo desapareció de la escena, su imperio de avaricia desmoronándose bajo el peso de su propia maldad. La granja El Renacer, liberada de la amenaza, floreció aún más. El manantial recién descubierto permitió expandir los cultivos, la granja prosperó y su fama se extendió más allá de las fronteras del valle, atrayendo a más personas que buscaban refugio, trabajo y esperanza. Clara, ahora con un reconocimiento aún mayor, continuó su misión con el mismo corazón humilde y compasivo.
Su granja se convirtió en un modelo de desarrollo sostenible y de inclusión social, un lugar donde el trabajo dignificaba y la fe transformaba vidas. Ricardo, su padre, encontró la redención no solo en el perdón de su hija, sino en el trabajo diario en la granja, en el servicio a los demás. Se convirtió en un pilar fundamental de el renacer, su experiencia y sabiduría ahora al servicio de la bondad. Su relación con Clara se profundizó, y las heridas del pasado comenzaron a cerrarse, dejando solo las cicatrices de una historia compartida, una historia de abandono que había dado lugar a un amor incondicional. Mateo, por su parte, encontró su lugar en la granja, su lealtad a Clara inquebrantable. Se convirtió en el capataz, el guardián del renacer, su cojera ya no una limitación, sino una parte de su identidad, de su fuerza. La granja El Renacer era más que una granja. Era un símbolo, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía oscuro y despiadado. La historia de Clara, la monja abandonada que construyó un paraíso de la nada, se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del amor, del perdón y de la fe inquebrantable. Y cada mañana, cuando el sol se alzaba sobre el valle escondido, iluminando los campos verdes y el caserón restaurado, el murmullo de las oraciones de Clara se elevaba al cielo, un canto de gratitud por la vida, por la esperanza, por el milagro que era la granja El Renacer. La vida en el valle escondido, y especialmente en la granja El Renacer, florecía con una vitalidad renovada, como la que sigue a una larga y dura sequía. La comunidad se había unido más que nunca, forjando lazos inquebrantables de amistad y lealtad. Las viejas heridas de Ricardo comenzaban a cicatrizar y su relación con Clara se consolidaba día a día. Ella lo miraba no solo como un padre arrepentido, sino como un compañero, un alma redimida que ahora compartía su misión. Los trabajadores, muchos de ellos llegados con sus propias historias de desolación, habían encontrado en la granja no solo un empleo, sino un propósito, una familia y la oportunidad de un nuevo comienzo. Niños que antes vagaban por las calles, ahora corrían libres y felices en los campos, aprendiendo a cultivar la tierra y a cuidar a los animales, con el cariño y la guía de Clara. La granja era un microcosmos de lo que el mundo podría ser, un lugar donde la compasión y el trabajo duro creaban milagros cotidianos. La prosperidad del renacer no se guardaba para sí misma. Clara, fiel a sus principios, continuaba extendiendo la mano a los más pobres. Una parte significativa de las cosechas y los productos de la granja se destinaba a comedores sociales, a conventos más pequeños y a familias necesitadas de la región. Se organizaban ferias de productos locales, donde los excedentes se vendían a precios justos y los beneficios se reinvertían en la granja y en nuevas obras de caridad. La hermana Clara del Valle se había convertido en una figura de inspiración no solo para su diócesis, sino para otras órdenes religiosas y para activistas sociales. Su modelo de autosuficiencia, de economía solidaria y de comunidad basada en la fe y el servicio, era estudiado y replicado en otras regiones. Visitantes de todas partes llegaban a la granja, no solo por curiosidad, sino para aprender de ella, para absorber la sabiduría y la paz que emanaban de su ser. Clara, a pesar de todo el reconocimiento, se mantuvo humilde. Siempre recordaba que todo lo que había logrado era por la gracia de Dios y por el esfuerzo y la fe de la comunidad. No buscaba la fama, sino servir, y su única motivación era llevar luz a quienes vivían en la oscuridad. Sin embargo, no todo era color de rosa. La granja El Renacer, como cualquier proyecto exitoso, seguía enfrentando desafíos.
La gestión de un proyecto tan grande y complejo era una tarea enorme, que requería no solo fe, sino también habilidades administrativas. La necesidad de expandir las infraestructuras, de modernizar los equipos y de capacitar a más personal era constante. Además, las enfermedades de los cultivos y los animales, las fluctuaciones del mercado y los caprichos del clima eran preocupaciones diarias que mantenían a Clara y a su equipo en alerta. Un invierno particularmente crudo puso a prueba la resiliencia de la granja. Una helada inesperada amenazó con destruir gran parte de las cosechas de invierno y los animales sufrieron las bajas temperaturas. La comunidad tuvo que trabajar unida día y noche para proteger los cultivos restantes y mantener a los animales a salvo. Clara, con su liderazgo sereno, inspiró a todos a seguir adelante, a no perder la esperanza. Ricardo, con su conocimiento del clima y de las técnicas de protección, y Mateo, con su fuerza y su incansable trabajo, fueron esenciales para superar la crisis. La granja salió de la helada, maltrecha pero no derrotada, y la experiencia solo sirvió para fortalecer aún más los lazos de la comunidad. Con el tiempo, la granja El Renacer se convirtió en un faro de esperanza para toda la región, un testimonio viviente de la capacidad humana de transformar el dolor en propósito y el abandono en un legado de amor. Clara, con apenas 25 años, era una líder nata, una monja cuyo carisma y compasión trascendían los muros de cualquier convento. Su historia inspiraba, sus acciones conmovían y su granja era la prueba tangible de que la fe, cuando se traduce en obras, puede obrar milagros. Ricardo, el padre que la había abandonado, se había transformado en su más leal colaborador y protector. La culpa había dado paso a un profundo arrepentimiento y a una necesidad genuina de enmendar el pasado. Había encontrado en el servicio a su hija y a la comunidad una forma de redención, de paz interior que nunca antes había conocido. Su mirada, antes sombría, ahora reflejaba una serenidad que solo la reconciliación y el perdón pueden otorgar. Mateo, el joven escéptico y protector, se había convertido en el hermano de corazón de Clara. Su lealtad era inquebrantable, y su fe, antes limitada a la granja, ahora se había extendido a un sentido más profundo de propósito. Era el capataz, el gestor, la mano derecha de Clara, y su historia era un ejemplo más de cómo el renacer transformaba vidas. La granja había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un puñado de gallinas y un huerto modesto, era ahora una empresa agrícola próspera y sostenible. Se habían construido nuevas viviendas para los trabajadores, una escuela para los niños del valle y un pequeño dispensario médico que ofrecía atención básica a la comunidad. La granja El Renacer se había convertido en un centro de desarrollo integral, un modelo de cómo la compasión y la iniciativa pueden generar prosperidad y bienestar social. Los fines de semana, la granja se abría a visitantes de todas partes. Turistas, estudiantes de agricultura, grupos religiosos, todos querían conocer a la hermana Clara del Valle y ser testigos del milagro de El Renacer. Clara los recibía a todos con una sonrisa y una palabra amable, compartiendo su historia, sus principios y la filosofía de la granja. Siempre enfatizaba que el éxito no era suyo, sino de la comunidad, y que cada persona que había pasado por allí había contribuido a la construcción de ese sueño. La fama de la granja y de Clara no tardó en llegar a oídos de las más altas esferas. La Iglesia, conmovida por su labor, le otorgó reconocimientos y honores. Instituciones internacionales la invitaron a conferencias y foros para que compartiera su experiencia. Clara, siempre humilde, aceptaba estos honores en nombre de la granja y de su comunidad, utilizando cada plataforma para difundir el mensaje de amor,
de esperanza y de la importancia de dar segundas oportunidades. Pero su mayor alegría no radicaba en la fama o los reconocimientos, sino en las pequeñas victorias diarias. En el rostro sonriente de un niño que aprendía a leer, en la gratitud de una familia que encontraba un hogar, en la paz que se respiraba en el valle. Su corazón seguía siendo el mismo de aquella niña de 15 años que había sido abandonada, pero ahora estaba lleno, rebosante de un amor que había sanado sus heridas y que se desbordaba para abrazar al mundo entero. El día de su 30º cumpleaños, 10 años después de haber llegado a la granja, la comunidad de El Renacer organizó una gran celebración. Fue una fiesta llena de alegría, música, bailes y comida casera. Todos estaban allí. Ricardo, con sus ojos llenos de orgullo; Mateo, con su sonrisa sincera; la hermana Sofía, ya muy anciana, pero con el brillo en sus ojos intacto; y cientos de personas que habían encontrado en Clara y en El Renacer una segunda oportunidad. Al anochecer, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes, Clara se puso de pie para agradecer a todos. Su voz, tranquila y serena, resonó en el aire, llena de una emoción contenida. «Hace 15 años», comenzó Clara, «fui abandonada en las calles, sola, con el corazón roto. Pensé que mi vida había terminado, pero Dios, en su infinita sabiduría, me trajo a este lugar, a esta tierra bendita. Y aquí, en la granja El Renacer, encontré no solo un hogar, sino una familia, un propósito, un amor que superó todo el dolor. He aprendido que el abandono no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino, que el perdón es la medicina más poderosa y que la fe es la luz que nos guía en la oscuridad. Esta granja, este milagro, es de todos nosotros. Es el fruto de nuestra fe, de nuestro trabajo, de nuestro amor. Y mientras haya una sola persona que necesite ayuda, que busque una segunda oportunidad, las puertas de El Renacer estarán siempre abiertas». Las palabras de Clara conmovieron a todos. Los aplausos y los vítores llenaron el valle. La historia de la joven monja que había transformado una granja en ruinas en un faro de esperanza, de la hija que había perdonado a su padre, del paraíso que había brotado del abandono, se había convertido en una leyenda que se contaría de generación en generación, inspirando a todos a creer en el poder transformador del amor incondicional y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Y mientras la fiesta continuaba bajo las estrellas, Clara miró a su alrededor, a los rostros felices, a la granja bulliciosa, y supo que su misión estaba lejos de terminar. Cada día era una nueva oportunidad para sembrar semillas de esperanza, para cultivar el amor y para seguir construyendo el reino de Dios en la tierra. Un ladrillo, una semilla, una sonrisa a la vez. La vida en la granja El Renacer, bajo la guía incansable de la hermana Clara, continuó floreciendo, extendiendo sus ramas de esperanza y prosperidad mucho más allá de las fronteras del Valle Escondido. La granja se había convertido en un modelo de autosostenibilidad donde la agricultura ecológica y las prácticas de comercio justo eran los pilares de su economía. Se implementaron programas de formación profesional para los jóvenes del valle, enseñándoles oficios como carpintería, panadería y gestión agrícola, brindándoles herramientas para construir su propio futuro y contribuir al bienestar de su comunidad. El espíritu de El Renacer, ese fuego de compasión y trabajo incansable, se había arraigado tan profundamente en el corazón de todos que la ausencia momentánea de Clara, cuando era llamada a dar conferencias o asistir a reuniones importantes en nombre de la diócesis, no mermaba la vitalidad del lugar. Ricardo, su padre, se había convertido en un pilar indispensable.
Su experiencia de vida, sus errores pasados, ahora se canalizaban en una sabiduría práctica y en una dedicación inquebrantable a la granja y a su hija. Supervisaba las operaciones diarias, lidiaba con los proveedores y los mercados, y su presencia, antes marcada por la vergüenza, ahora irradiaba una quietud y una autoridad ganadas con el sudor de su frente y la redención de su alma. Mateo, con su cojera menos pronunciada y su corazón lleno de gratitud, asumía la gestión de los equipos de trabajo, siempre con una mirada aguda y una lealtad férrea a Clara. Se había convertido en el confidente de muchos, el consejero de los jóvenes, y su historia personal de superación era un testimonio andante de lo que Clara y la granja habían logrado. La hermana Sofía, aunque ya no podía visitar la granja con frecuencia debido a su avanzada edad, recibía informes semanales de Clara, y cada carta le llenaba el corazón de orgullo y alegría. Sabía que la pequeña niña abandonada que había acogido hacía tantos años se había convertido en una mujer extraordinaria, una fuerza de la naturaleza cuya fe y amor estaban cambiando el mundo, un pequeño rincón a la vez. La granja, en su constante evolución, también enfrentó el desafío de la modernidad. Se incorporaron nuevas tecnologías agrícolas que permitieron aumentar la producción de manera sostenible, siempre con respeto por la tierra y el medio ambiente. Se instalaron paneles solares para generar electricidad limpia, y se desarrollaron sistemas de riego más eficientes, aprovechando al máximo el manantial bendecido. La granja El Renacer no era solo un lugar de fe, sino también de innovación, de adaptación, de una visión de futuro que combinaba la tradición con el progreso. Los niños que habían crecido en la granja, inspirados por el ejemplo de Clara, se convirtieron en la siguiente generación de líderes. Algunos decidieron seguir su vocación agrícola, otros se formaron en diversas profesiones, pero todos llevaban en su corazón el espíritu de El Renacer, la convicción de que el servicio a los demás y el trabajo duro eran los pilares de una vida plena y significativa. Cada tarde, después de un día de trabajo, la comunidad se reunía en la capilla para la oración vespertina. Los cánticos llenaban el aire, entrelazándose con el murmullo del viento y el sonido de los animales. Clara, sentada en el primer banco, con Ricardo a un lado y Mateo al otro, sentía una paz profunda, una gratitud inmensa por la vida que se le había dado, por las personas que la rodeaban, por el milagro de El Renacer. Su historia, la historia de la monja abandonada que construyó un paraíso de esperanza, se había convertido en un faro que brillaba con una intensidad inquebrantable. Era una leyenda, no solo para el valle, sino para el mundo, un testimonio de que el amor incondicional, el perdón, la fe y la resiliencia pueden transformar la desolación más profunda en una fuente inagotable de vida, de propósito y de alegría. Y así, la granja El Renacer no era solo un lugar, sino una promesa, un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. Siempre hay una segunda oportunidad, esperando ser descubierta, cultivada y compartida con el mundo entero. Porque en el corazón de Clara y en el corazón de su granja, el amor nunca deja de brotar, nunca deja de renacer. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? Una historia de abandono que se convierte en un legado de esperanza y perdón. ¿Ya vivió algo parecido? ¿Una situación extrema que lo llevó a un camino inesperado? Si este relato le ha tocado el alma, es porque este vídeo, esta historia, necesitaba llegar hasta usted. Que la luz de Clara ilumine su propio camino.